Un saludo a todas y a todos, soy el sacerdote anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y el día de hoy continuamos con el libro Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos del teólogo brasilero Leonardo Boff. Capítulo 6. El sacramento de la historia de la vida. Hay momentos en la vida en los que la consideración del pasado constituye la verdad del presente. Le manifiesta el sentido y su razón más profunda. Viéndolo más de cerca, el pasado en realidad deja de ser pasado. Es una forma de vivir el presente. Una experiencia significativa del presente abre un paisaje nuevo en la contemplación del pasado. Estaba allí, pero nadie era capaz de verlo, porque faltaban ojos. La presencia experimental del presente crea ojos nuevos para ver cosas antiguas y entonces éstas se convierten en nuevas con el presente. El pasado aparece entonces no como un sucederse anodino de hechos, sino como una corriente lógica y coherente. Un nexo misterioso religa los hechos, emerge en sentido patente, antes latente en el río de la vida. Había un plano que se fue desdoblando lentamente como cuando se va desdoblando un mapa geográfico de una región. En la maraña de los datos se destacan las ciudades, los ríos, las carreteras, uniendo los puntos principales. La región ya no es una tierra desconocida. La región descrita en el mapa tiene sentido para el viajante. Este puede ir sin errar porque ve el camino. Algo semejante ocurre en la vida. Esta va anotando puntos, va abriendo caminos. Nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde pueden conducir, pero son sus caminos. De repente acontece algo muy importante. En el mapa de la vida aparece un punto, como una gran ciudad. Los caminos corren en su dirección, pasan los ríos, cruzan los aviones. La vida comienza a cobrar sentido porque tenemos un punto de apoyo y una elevación importante desde la que podemos ver el paisaje de alrededor. Se formó la corriente coherente de la vida. Ese presente es una experiencia muy profunda, preparada, sufrida, purificada por crisis, madura. Hubo una decisión que comprometió toda la vida, la salvación y la perdición. El hombre profirió su palabra, se definió ante la vida. Ya no puede borrar la palabra dada sin cambiar el curso de la existencia. A partir de esa decisión, mira hacia el pasado, relee todo en función de ese presente, cómo se fue concibiendo, gestando, configurando, hasta nacer finalmente. La gente lee el sentido de la vida a partir de un pasado que culmina en este presente. Concretamente, en la noche del 14 de diciembre de 1964, 18 jóvenes deciden ordenarse sacerdotes con el vigor de los 26 años. Mañana tendrá por fin lugar la ordenación. Ese día fue preparándose durante 15 años. Mañana seré revestido de Cristo con la fuerza de poder representarlo, de poder prestarle la presencia, la voz, los gestos, el cuerpo. El hombre tiembla, tanto más cuanto más profundiza el significado de tal audacia misteriosa y es consciente del abismo que media entre el pecador y el santo. En el juego de la vida representará el papel de Cristo. Como en todo juego, esto es absolutamente serio. Llegó la ordenación. La gente sobrevivió la irrupción del misterio. Una semana después se celebran las primicias o primera misa solemne entre parientes y amigos en la propia tierra donde todo comenzó. Todos contemplan con los ojos llenos de respeto. Se activan arquetipos primitivos. Todos temen aproximarse al que fue consagrado. Pero el arquetipo familiar rompe el tabú. Comienzan los comentarios, especialmente las tías de más edad, las que llevaron en sus brazos al niño, ahora neosacerdote, y vieron sus primeras travesuras infantiles. Yo siempre decía que desde pequeño tenía inclinación de sacerdote. A los 5 años ya celebraba misa vestido con una capa vieja y les echaba sermones a los hermanitos. Un antiguo empleado recuerda: una vez se subió encima de un tronco y echó un sermón él
al estilo de los capuchinos. Condenó a un hermano suyo al infierno. El otro reaccionó, se cayó y se clavó en una estaca. Tuvieron que operarle la pierna. Cada uno iba uniendo hechos. La corriente iba creciendo hasta desembocar en el día de la primera misa. Yo mismo solo recuerdo el día 9 de mayo de 1949. Hasta entonces nunca había pensado ser sacerdote. En la familia existía una sana tradición anticlerical, herencia preciosa que todos conservan hasta hoy. Llegó un sacerdote, era de Río, habló de las vocaciones sacerdotales, de San Francisco y de San Antonio, de la grandeza de ser otro Cristo en la tierra, y concluyó: el que quiera ser sacerdote, que levante la mano. Yo escuché todo, sentí un calor increíble, me sentí invadido por un fuego en la cara que hizo una eternidad de la breve duración entre la pregunta y la respuesta levantando la mano. Alguien dentro de mí levantó mi mano, me anotaron, se lo notificaron a mi padre. Después en casa lloré por haber hecho eso. ¿Por qué ser sacerdote? Yo quería ser chofer de camión, la vocación más sublime existente, ya que conducían y domaban monstruos, como eran para nosotros los antiguos camiones. Pero había quedado dicha una palabra y definida mi vida. Entré en el seminario. Se fueron construyendo los eslabones. Solo ahora, en la noche del 14 de diciembre de 1964, puedo unirlos. ¿Y qué corriente llegan a formar? Todavía resuenan las palabras que todos pronunciaron. Señor, en la simplicidad de mi corazón alegre, os lo ofrecía todo. Y el pueblo a nuestro alrededor decía: consérvele, Señor, esa santa voluntad. La vida está hecha de relectura del pasado. Cada decisión importante del presente abre nuevas visiones del pasado. Cada hecho ocurrido gana sentido en cuanto hilo conductor y secreto que cargaba latente con el futuro que ahora se hace presente. El hecho pasado anticipa, prepara, simboliza el futuro, asume un carácter sacramental. Una vez más, ¿qué es un sacramento? Sacramento es todo, cuando se le contempla a partir y a la luz de Dios. El mundo, el hombre, cada cosa, señal y símbolo de lo trascendente. Para la iglesia primitiva, sacramento era de modo particular la historia humana dentro de la que se realiza el plan salvífico de Dios, la acogida o el rechazo de la gracia por parte del hombre. El sentido de los hechos es portador de un sentido trascendente, da cuerpo al designio salvador de Dios. La historia de las aberraciones, la antihistoria de los humillados y ofendidos injustamente, es expresión del rechazo humano ante la llamada de la salvación. Todos los hechos se convierten de este modo en figurativos, sea de salvación o de perdición. Son sacramentos que significan y presentizan la perdición o la salvación. La totalidad de la historia como unidad de sentido asume un carácter sacramental. También los actos concretizadores de esta historia asumen carácter sacramental, aun aquellos que componen la cotidianidad de la existencia. Y así, la lucha de un pueblo por su liberación se transforma en sacramento. El movimiento obrero que conquistó con sudor y sangre sus derechos fundamentales. El vecindario de un barrio que festejaba los servicios públicos instalados en el local, como son la escuela, la asistencia médica, la luz eléctrica y el agua. En todos esos hechos se concretiza un poco el reino de Dios y se anticipa la salvación definitiva. El pueblo judío fue maestro en esta interpretación de la historia humana, leída como historia de salvación o de perdición, a partir de una experiencia muy importante y decisiva. Releían cada vez todo su pasado. Surgía una nueva síntesis en la que el acontecimiento presente se anunciaba ya latente y se preparaba lentamente en el pasado de forma cada vez más nítida hasta irrumpir límpido en la experiencia presente de la fe. El pasado era sacramento del presente.
Pongamos un ejemplo. Bajo David y Salomón, Israel conquista definitivamente la tierra de Canaán. Hay paz y se disfruta de la tranquilidad del orden. Alrededor del 950 a.C., en el reinado de Salomón, surge uno de los genios teológicos mayores de la historia, el yavista, llamado así porque en sus escritos llama a Dios siempre Yahvé. Este interpreta la paz del presente como encarnación de la salvación de Dios para su pueblo. Partiendo de este presente lee el pasado, como todo fue preparado y encaminado por Dios, de tal manera que desembocase en la situación próspera actual. El presente no es fortuito, es obra y designio amoroso de Dios para con el pueblo de Israel. El yavista elabora entonces una vigorosa síntesis religiosa. Dios creó todo, todo era bueno. La humanidad vivía en la atmósfera de su amor, simbolizada por el jardín de las delicias o paraíso terrenal, pero se degradó. Dios esparció a los hombres por toda la tierra. Con Noé intenta en vano un nuevo comienzo. Es entonces cuando escoge a Abraham para que sea instrumento de salvación para todos los pueblos. Le promete Canaán como tierra del pueblo escogido, nacido de Abraham. Pero ese pueblo es esclavizado en Egipto. Dios lo libera y lentamente hace que conquiste la cultura cananea. Ahora con David y Salomón se realiza plenamente ese designio. El camino fue largo y lleno de zigzags, pero Dios escribió derecho con líneas torcidas. El presente permitió al yavista releer de esta forma el pasado. 200 años después, el reino del norte se ve ahora amenazado por los asirios. Hay una gran decadencia moral. La tierra prometida, penosamente conquistada, está a punto de ser invadida. En tales circunstancias, alrededor del 740 a.C., surge un gran teólogo, el eloísta, porque llama a Dios Elohim. La situación presente le presta ojos para releer el pasado, como todo se enderezó hacia este desastre nacional. En el pasado no contempla ya la historia de salvación como hacía el yavista, sino la historia de perdición. Su síntesis es sencilla. Dios realiza siempre una alianza con el pueblo. El pueblo rompe el pacto. Dios castiga, renueva la alianza. El pueblo vuelve a traicionar esa alianza. La alianza es el símbolo de la traición y del rechazo del pueblo. Solamente volviendo a la fidelidad podrá Israel ser feliz y escapar de la amenaza asiria. Los hechos pasados son sacramento del presente infeliz. La situación actual es fruto de toda una historia de rechazos. De lectura en lectura se estructura un sacramento. La Biblia está llena de relecturas semejantes. El Nuevo Testamento es la última gran relectura de toda la historia pasada. Para los apóstoles y evangelistas, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo ofrecían la luz definitiva con la que podían descifrar todo el sentido escondido del pasado. Para ellos, como para nosotros, Jesucristo resucitado constituye el hecho decisivo de la unidad. En él se manifestó que la liberación de la muerte, de las limitaciones de la vida y del absurdo es imposible. Ese suceso no es un puro hecho casual de la historia, no es un aborto. Fue preparándose, fue siendo gestado dentro de la creación. Como decía San Agustín, la historia estaba grávida de Cristo y Él fue creciendo hasta nacer. A partir de Él podemos, igual que lo hizo el Nuevo Testamento, releer todo el pasado, como la misma creación ya estaba orientada hacia Él. Como Adán es imagen y semejanza de Cristo, Él estaba lentamente presente en Abraham, en Moisés, en Isaías. Hablaba por boca de Buda, de Chan Tzu, de Sócrates y de Platón. El significado de esto se revela plenamente a la luz de Cristo. Lo que ellos intentaban, Jesús lo realizó. Ellos son sacramentos de Cristo.
Más tarde, los cristianos hicieron la experiencia de la comunidad eclesial en cuanto comunidad de amor, de unidad, de servicio, de esperanza. Ese hecho presente les proporcionó, a su vez, una óptica para releer el pasado. Así ya los primeros cristianos, como atestiguan Papías, la Didache, Tertuliano, Orígenes, San Agustín, entre otros, veían a la iglesia como preparada ya desde la creación del mundo con Adán y Eva, primera comunidad de amor. Las religiones del mundo, el pueblo de Israel, la comunidad apostólica de Jesús con los 12, eran sacramentos y símbolos de la iglesia. Esta se fue preparando poco a poco hasta manifestarse plenamente a partir de Pentecostés. Existe aún una última posibilidad de lectura sacramental: ver todo a partir del fin último de la historia, a partir del cielo o del infierno. En ese caso todo se constituye en sacramento preparador de ese fin último. La creación, los pueblos, las religiones, las comunidades políticas, Jesucristo y la iglesia son eslabones penúltimos y símbolos anticipadores del fin. Cuando irrumpa el fin mismo, entonces, como nos recuerda la imitación de Cristo, cesará la función de los sacramentos. Se verá todo cara a cara, sin la mediación simbólica de los significantes. Como se puede suponer, esta lectura no es arbitraria. La vida humana es relectura del pasado como forma de vivir el presente y de cobrar fuerzas para el futuro. El neosacerdote relee a partir de la ordenación, hecho importante de su vida, todo su pasado histórico. Descubre gestos precursores, insignificantes, pero que transportaban el futuro que se hizo presente. Todo entonces se convierte en símbolo y sacramento. Así ocurre con la historia humana. Ella es sacramento de la liberación o de la opresión, de la salvación o de la perdición. Mis hermanas y mis hermanos, hemos acabado la lectura del 6º capítulo del libro Sacramentos de la Vida y Vida de los Sacramentos de Leonardo Boff y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.